El final, no tengo idea, todavía no me avisaron nada. El final, para los alumnos que rinden examen final que ya cursaron el año anterior, ¿sería? Si es eso, todavía no recibí. Perfecto, Paola. No, todavía eso no tengo novedades. Ni bien tenga, yo les voy a avisar o se les va a poner por plataforma para ver cuándo sería la fecha y demás. Pero a mí personalmente todavía no me confirmaron nada. Vamos a continuar entonces, teniendo en cuenta lo que les puse recién del tiempo, de la duración. Vamos a continuar con lo que ayer ya habíamos visto y habíamos comenzado la vez pasada. Vamos a meternos un poquito más dentro del retroperitoneo. La radiología, es decir, la imagenología del retroperitoneo. Vamos a ver qué vamos a encontrar en esa zona. En primer lugar, yo les pongo esta imagen acá, donde nosotros estamos teniendo un esquema, digamos, de lo que sería la imagen del retroperitoneo. Anatómica, por supuesto. Fíjense que ustedes tienen acá los numeritos, las referencias para ubicarnos nada más. Esto vendría a ser la representación esquemática, ustedes se imaginarán, de un corte de tomografía computada, donde nosotros lo estamos mirando al paciente desde los pies, como ustedes ya saben. Esto será hemiabdomen derecho del paciente, y a partir de acá hacia la izquierda, lógicamente, hemiabdomen izquierdo del paciente. Fíjense que esta línea que está viniendo por acá, que me marca este contorno en un tono de gris oscuro hacia atrás del paciente, a mí me está marcando lo que es el retroperitoneo. Todos estos órganos que me aparecen por acá son órganos retroperitoneales. Fíjense, yo les suelo decir cuando observamos esta imagen, este esquema, que el retroperitoneo es algo más grande de lo que nosotros habitualmente pensamos. Nosotros pensamos que el retroperitoneo es un pequeño espacio que está en la región, en la parte posterior del abdomen, por detrás de la cubierta peritoneal, pero no es tan pequeña parte. Fíjense que es un área bastante importante en cuanto a extensión y a superficie. Vamos a tener, por ejemplo, ya vamos a ver ahora después cómo a su vez se subcompartimenta este retroperitoneo. Vamos a tener efectivamente los riñones, sí, ustedes saben que son órganos retroperitoneales, lo dijimos desde un primer momento, los músculos psoas a los lados de la columna vertebral, entre la columna y los riñones. Esto que está acá que pertenece al colon ascendente, y esto que está por acá que corresponde al colon descendente. Fíjense que acá no marcamos, por ejemplo, el colon transverso. El colon transverso es anteperitoneal, no es retroperitoneal, está por delante. Sí, también en el retroperitoneo encontramos esta segunda porción del duodeno, esto que está acá, que ustedes tienen, que es la cabeza del páncreas. Ya vamos a ver cuando veamos páncreas por qué lo de marco duodenal, es decir, el marco duodenal que me está enmarcando la cabeza del páncreas, obviamente. Fíjense que vamos a tener otra parte del duodeno, la porción cuarta del duodeno, que es la que sube y va hacia atrás hasta llegar al ángulo de Treitz, y a partir de ahí comienza el intestino delgado, que es intraperitoneal, por supuesto, y estos dos grandes vasos que ustedes tienen acá, que son la aorta, de la línea media ligeramente a la izquierda del paciente, y este otro que está por acá, que es la vena cava inferior, de la línea media ligeramente a la derecha del paciente. Con este esquema, lo que yo quiero que ustedes mentalicen, incorporen, es la superficie o la extensión del retroperitoneo, que, como les decía, es bastante importante, bastante más grande de lo que por ahí solemos llegar a pensar. Acá, un poco entonces, reforzando lo que yo les decía. Fíjense cuáles son los órganos retroperitoneales, que los vamos a tener que recorrer o ver, digamos, en la radiología del retroperitoneo, que ya vamos a ver cuáles son o cuál es el estudio de elección para el retroperitoneo. El páncreas es un órgano retroperitoneal, ambos riñones, el marco duodenal, el colon ascendente, el colon descendente,
los grandes vasos, llámense aorta abdominal, llámese vena cava inferior, y que todo eso lo marcamos recién en el esquema, en el gráfico, y por supuesto, todas las cadenas ganglionares paravertebrales, paraórtico-abdominales, para cava, todos los ganglios linfáticos que van a recorrer ese retroperitoneo. Fíjense lo que les dije, colon ascendente, colon descendente, sí son órganos retroperitoneales. El colon transverso no es retroperitoneal. El colon transverso es como que se dobla y cae hacia adelante, por decirlo de alguna manera. Fíjense que cuando nosotros hablamos de la radiología del retroperitoneo, tenemos que visualizar o pensar en este órgano que está acá, que está marcado en un gris más oscuro, el páncreas. Un órgano, ustedes lo conocerán muy bien por anatomía, con con un detalle anatómico, un proyecto anatómico bastante particular, bastante enrevesado, si se quiere. Es un órgano que va a tener una cabeza, va a tener un cuerpo y va a tener una cola, pero que va a estar en distintos planos de altura. Es decir, nosotros en un corte, una imagen de tomografía computada, difícilmente veamos todo el páncreas. Hay alguien que tiene abierto el micrófono, por favor, fíjense, ciérrenlo. Vamos a ir viendo menores o mayores extensiones de páncreas de acuerdo al plano de corte que vamos haciendo. Más arriba, más abajo, me van a ir apareciendo y desapareciendo partes del páncreas. Recuerden lo que yo les había dicho. Nosotros en cada corte de tomografía computada vemos lo que anatómicamente hay a ese nivel de profundidad. No vemos nada que haya ni más arriba ni más abajo. Eso me tiene que quedar clarito. Entonces, fíjense, acá tenemos el duodeno, por acá adelante vendría el estómago es intraperitoneal, acá comenzaría la primera porción del duodeno a partir del píloro o bulbo duodenal, esta es la segunda porción del duodeno, desciende, tercera porción del duodeno horizontal y empieza a subir, y esto llévenlo un poquito más arriba, acá se hizo esquemáticamente así, para completar con esa cuarta porción que vuelve a subir un poco, decíamos, hasta llegar a esta boca que está por acá, que es el ángulo de Treitz, donde terminó el duodeno, terminó la primera porción del intestino delgado, que es el duodeno, y arrancamos con la segunda porción del intestino delgado, o sea, el yeyuno. Marco duodenal. Pregunta, ¿qué enmarca el marco duodenal? ¿Por qué se llama marco duodenal? Porque está enmarcando la cabeza del páncreas. El páncreas, un órgano poco visible antes de la tomografía. Todos eran estudios indirectos. Es decir, hacíamos estudios contrastados del duodeno para ver cómo estaba el duodeno. Es decir, si la cabeza estaba con su tamaño normal conservado, el marco duodenal tenía un tamaño normal conservado. Ahora, si nos encontrábamos con un proceso inflamatorio, degenerativo, tumoral sobre todo, que aumentara el volumen del páncreas o de la cabeza, el marco duodenal iba a estar abierto, iba a estar desplazado, iba a estar deformado. Pero fíjense que eran todos estudios indirectos. Hubieron otros más complicados. La colangiopancreatografía endoscópica retrógrada. La nombro nada más ahora, no se asusten con ese nombre tan largo. Ya la vamos a ver un poquito más en detalle cuando estudiemos vías biliares próximamente, porque también va a involucrar al páncreas. Pero, y esto sí yo quiero que ustedes se lo graben bien, ¿cuál es el estudio de elección para el páncreas? La tomografía computada. Es el estudio hoy por hoy de elección, el mejor. Hay distintas escuelas, distintos protocolos que prefieren o traen también como estudio interesante a la ecografía. Sí, nosotros podemos hacer muy buenas ecografías pancreáticas con muy buena información del páncreas, normal o patológico, pero fíjense, cuando nos encontramos con una de las patologías más relevantes del páncreas, ¿relevantes por qué? Porque puede ser de una evolución aguda o hiperaguda y le puede costar la vida al paciente, que es la pancreatitis aguda. Hay una autolisis pancreática, ya lo vamos a ver después. Ese paciente que está con una pancreatitis aguda me va a hacer un abdomen agudo clínicamente hablando.
Y las características muy frecuentes de un abdomen agudo es la enorme distensión gaseosa aérea del paciente. Entonces, yo les pregunto, ¿podré tener una buena información, un buen retorno del eco en un paciente que está con el abdomen, que está con la panza hecha un bombo lleno de gases? Fíjense que no voy a tener una buena respuesta ecoica. ¿En qué vamos a terminar? En la tomografía computada. Entonces, señores, hagamos la práctica fácil. Larguemos de entrada con una tomografía computada. No perdamos tiempo, porque en ese tiempo que se puede perder entre la escasa información de la ecografía y recurrir a una tomografía computada, se les puede morir el paciente. Entonces, acortemos los tiempos. Hagamos tomografía computada de entrada. Les aclaro porque por ahí van a encontrar otros protocolos que si yo lo pienso con lógica, entre comillas, y hago un algoritmo de estudio menos invasivo a más invasivo, más accesible, menos accesible, sí, a la ecografía la tengo que poner antes, pero no a todos los pacientes les voy a poder hacer o me va a dar un resultado satisfactorio. En definitiva, vamos a terminar con la TAC. Entonces, hagámosla corta. Hagamos la tomografía computada de entrada. ¿De acuerdo? Es discutible, les vuelvo a repetir, pero si voy a lo práctico, eso es lo que prefiero hacer y me hago cargo de lo que les estoy diciendo. Decíamos, fíjense, vamos a entrar un poquito con el páncreas y todas las imágenes van a ser tomografía. Por ahí vamos a ver alguna ecografía para que ustedes también puedan comparar. Y nos dice, nos refuerza lo que hoy yo les comentaba recién. Antes del TAC y de la eco, el páncreas era un órgano oculto. Antes, ojo, en lugares donde no se puede hacer TAC o no se puede hacer eco. Porque acá podemos tener gente entre ustedes o entre los médicos que trabajen en un lugar de alta complejidad, de mediana complejidad, un lugar básico, donde no van a tener una tomografía y por ahí ni siquiera pueden tener un ecógrafo, un ecografista. Entonces, antes de la tomografía y de la ecografía, el páncreas era un órgano oculto, estaba escondido. ¿Qué nos da la tomografía? Por el plano de corte nos muestra, y fíjense por favor esta imagen, esta es una imagen real, por supuesto, cada órgano en su lugar. ¿Vamos a hacer nuestro recorrido anatómico tomográfico para que no nos quede nada sin ver? Muy bien. Columna, paciente acostado boca arriba, lo miro desde los pies. A esta altura yo quiero que eso ya no quede dudas de cómo lo miro. Lado derecho del paciente, en mi abdomen derecho, en mi abdomen izquierdo. Esta gran densidad homogénea, pareja, el hígado, obviamente. En su interior, fíjense, este órgano chiquito, piriforme, hipodenso respecto al hígado, es decir, menos denso que el hígado, que esta es la vesícula biliar. ¿Por qué razón? Lógica, la vesícula biliar en su interior tiene bilis, y la bilis es mucho menos densa que la sangre que está empapando, que está irrigando todo el hígado. Entonces la vamos a ver así. Riñón izquierdo, al riñón derecho no lo vemos porque es un corte abdominal alto, todavía no apareció el riñón derecho, ¿me entienden lo que les estoy diciendo? La aorta, a la izquierda de la línea media, a la izquierda del paciente, por supuesto. El estómago, con contraste varitado en su interior y aire, cámara gástrica en condiciones normales, duodeno, por acá, colon, ángulo esplénico del colon, colon descendente. ¿Dónde está el páncreas? El páncreas es este órgano que dice P, páncreas, páncreas, páncreas. Pero fíjense lo que yo les decía hoy, no lo veo en todo su recorrido. La cabeza prácticamente no la veo, porque la cabeza está más abajo, en esta altura de corte no la veo. Sí veo el cuerpo, sí veo toda parte de la cola. Esto que ustedes ven acá es un páncreas normal, y esto yo quiero que los marquen bien. ¿Por qué es un páncreas normal? Porque tiene una densidad homogénea, igual a la del riñón, igual a la del hígado, igual a la del vaso, que acá no lo veo por la altura del corte al vaso. Es igual de denso que el hígado que el riñón, un órgano denso. Y otra cuestión,
denso y homogéneo. Tiene una densidad parejita. Eso es signo de normalidad. Denso, homogéneo, normal. ¿Qué otra característica de normalidad? Tamaño dentro de lo normal. ¿Qué sería lo patológico? Ya vamos a ver enseguida. El páncreas agrandado, patológico, inflamado, pancreatitis. Otro signo de normalidad, bordes definidos. Fíjense cómo lo puedo contornear perfectamente al páncreas. Cuando no veo los bordes definidos, se me borronean, se hacen difusos, patológico, pancreatitis. Acá tenemos entonces al páncreas. Este es un corte de una tomografía axial computada de abdomen con contraste. ¿Qué contraste? Contraste varitado. Lo tienen acá en el estómago. ¿Por qué vía se administró este contraste? Por vía oral, porque tengo contrastado el estómago y parte del duodeno. Muy bien. Miren ahora esta imagen. Una imagen de otra tomografía más localizada, más encuadrada. A otra altura, por supuesto, un poco más abajo. ¿Y por qué les digo que es un poco más abajo? Porque acá estoy viendo la cabeza del páncreas, que en el anterior no veía. Fíjense que acá veo la cabeza, el cuerpo, y la cola se me pierde un poco, porque está en otro plano. Pero fíjense, veo el riñón izquierdo, pero también estoy viendo el riñón derecho, lo cual me indica que el corte es un poco más bajo. Acá tengo la aorta, bien redondita, con un calibre importante, y al lado, pero hacia la derecha del paciente, la vena cava inferior. Menos redonda, más aplastada, recuerden lo de la histología propia de las paredes venosas en relación a las arteriales, pero de un volumen, de un calibre más o menos similar al de la aorta. La aorta bien redondita, la cava más aplastada, más oblonga, más ovalada, si se quiere. Densidad homogénea, tamaño normal, bordes definidos, igual, páncreas normal. ¿Estamos hasta acá? Fíjense lo que me da la ecografía. Todos sabemos ya, porque eso ya lo comentamos, que la ecografía, el método ecográfico, quizás, no quizás, es el método que nos da imágenes junto con la centellografía, imágenes menos anatómicas. Porque si yo no me ubico un poco anatómicamente, y bueno, no es fácil ubicarse qué estamos viendo. Fíjense, para que ustedes visualicen el páncreas acá, yo les tuve que poner, acá está la cabeza, acá está el cuerpo, acá está la cola. Este es el páncreas. Ecográficamente tiene otra representación. Ojo, con el inconveniente de que este es un corte estático. Si yo lo viera a este corte durante la realización, recuerden que decíamos que la ecografía es un estudio que tiene realmente valor diagnóstico cuando se hace en tiempo real, es decir, cuando todo esto está funcionando normalmente y lo veo en forma directa. La imagen estática, la imagen fija, hace que se pierda definición o representabilidad. ¿Estamos? Entonces, ecográficamente vamos a ver así un páncreas que es homogéneo. Fíjense que tiene una ecogenicidad pareja, tanto en la cabeza como en el cuerpo, como en la cola. Ahora, los remito un segundito para que ustedes vean esta otra imagen que no les había mostrado recién, que corresponde a una tomografía donde tenemos el hígado, otro paciente, la vesícula biliar, fíjense bien, llena de bilis, seguramente en un estado de ayuno, un estado básico, digamos, de la vesícula, con bilis, todavía no empezó a expulsar su contenido porque no tuvo estímulo alimentario, el riñón derecho, el riñón izquierdo, la aorta abdominal, la vena cava inferior, el estómago, con vario, con aire, por acá hay una SA de intestino delgado, duodeno, colon descendente y miren el páncreas. En este caso, como bajamos un poco el plano de corte, estamos viendo mejor el cuerpo pancreático. Tamaño, homogeneidad, bordes definidos. Signos, habíamos dicho, de normalidad, de páncreas normal. Estas imágenes que fuimos viendo, quiero que por favor ahora las comparen con esta que yo les pongo acá. Una pancreatitis aguda.
una inflamación de la glándula pancreática de evolución aguda, en un estadio moderado y en un estadio grave. Vamos primero a la pancreatitis aguda moderada. Aguda habla en cuanto a la evolución, el tiempo. Moderado en cuanto a la intensidad, a la gravedad de la lesión. Esto que nos quede claro. Volvemos a ver nuestros órganos. Hígado, riñón derecho, riñón izquierdo, arteria aorta abdominal, vena cava inferior, medio de contraste varitado en esto que está acá, que en realidad es el transverso, medio de contraste varitado en el colon ascendente, medio de contraste varitado en el colon descendente. Una tomografía computada con contraste varitado, pero administrado por vía baja, por vía rectal, por ENER. Miren, por favor, lo que correspondería a lo que vamos a llamar el área pancreática. Acuérdense lo que yo les comenté hoy y les voy a hacer algunas preguntas y ustedes contéstense. La densidad del páncreas es homogénea. ¿Todo el área pancreática, todo el páncreas tiene la misma densidad? ¿Es parejito? No. No es normal, es patológico. Fíjense el tamaño. En los páncreas que habíamos visto normales anteriormente, ¿el tamaño de este área pancreática es el mismo que el que habían visto? ¿El páncreas tiene un tamaño normal? Tampoco, está grande. Primero dijimos densidad y homogeneidad. Después dijimos tamaño. Vamos al tercer punto. Tratemos de definir los bordes, los contornos pancreáticos. ¿Tiene contornos definidos, contornos regulares, contornos marcados, contornos bien dibujados? Tampoco. Perdió la imagen de los contornos. Los tres signos para pensar imagenológicos que nuestro paciente está con una pancreatitis aguda. Una urgencia, en algunas situaciones una hiperurgencia. Es moderada. Ahora, fíjense en esta otra. Ya es grave. Es una pancreatitis aguda, rápida en la evolución, pero de una intensidad muy agresiva para el paciente. Fíjense, marcamos otra vez, hígado, riñón derecho, riñón izquierdo, aorta abdominal, cava inferior, el estómago, duodeno, segunda porción del duodeno, medio de contraste varitado por vía alta. Vamos al páncreas. Fíjense el área pancreática. ¿Tiene un tamaño normal, como habíamos visto? No. El tamaño está agrandado del área del páncreas. ¿La densidad pancreática es homogénea? ¿Es pareja? Tampoco. Fíjense que tengo amplias zonas hipodensas. La densidad normal es esta, la que es parecida al riñón, la que es parecida al hígado. Pero el resto del páncreas, miren, toda esta hipodensidad. Otra cuestión. ¿Tiene bordes definidos, sobre todo por acá? Fíjense, bordes irregulares, indefinidos, borroneados. Diagnóstico, una pancreatitis aguda. Y hay un órgano que yo quiero que lo vean que es diferente. Seguramente se darán cuenta que me estoy refiriendo a esto que está acá. Miren esta vesícula biliar. ¿Se acuerdan el tamaño que habíamos visto? Voy un momentito a la imagen de una vesícula biliar normal. Es esta que está acá, por ejemplo. Una vesícula biliar normal es esta que está acá. Fíjense la vesícula biliar que tengo acá. Miren el tamaño que tiene. Una vesícula enorme. Una vesícula que está por explotar de bilis. Es decir, acá ya hay un síndrome bilio-pancreático. ¿Por qué razón? Piensen en anatomía. Segunda porción del duodeno, esfínter de Oddi, ampolla de Vater, desembocan dos vías muy importantes. La vía pancreática, con su secreción exógena, enzimas pancreáticas que van a ir a la vía digestiva, la vía biliar, que está trayendo bilis desde la vesícula biliar, colédoco, etcétera, al duodeno, para hacer su trabajo detergente, digamos. Esta cabeza del páncreas, que está inflamada, agrandada de tamaño, comprime la ampolla de Vater, tapa, obstruye. Por lo tanto, fíjense que la bilis no puede salir, no puede atravesar el colédoco y meterse a la vía digestiva. La bilis está
a presión llenando la vesícula biliar. Y si ustedes siguen la circulación biliar retrógrada, fíjense que vamos a tener canalículos biliares dilatados. Esa situación es lo que a ustedes les va a explicar cuál es la clínica que va a tener un paciente con una pancreatitis aguda. ¿Cómo lo van a ver? ¿Qué signo característico les va a llamar la atención cuando lo vean a un paciente con una pancreatitis aguda? ¿Qué color tiene ese paciente? ¿Tiene una coloración de piel normal? ¿O cómo va a estar? Si tengo una guía, exactamente, sí, Alejandro, correcto. El paciente está histérico. Les diría, no histérico, está súper histérico. Es un paciente que lo vamos a ver amarillo oro. Algunos hablan, inclusive lo definen como amarillo canario, porque es amarillo, amarillo. ¿Por qué? Y porque hay una obstrucción secundaria de la vía biliar también, por una obstrucción, un taponamiento de la ampolla de Vater donde desembocan la vía biliar y la vía pancreática. Si eso se tapona, la vía pancreática tampoco puede drenar su contenido al tubo digestivo. Entonces, ¿qué va a pasar? El páncreas se va a destruir. Va a haber una autólisis pancreática. Las mismas enzimas pancreáticas se lo comen al páncreas. Lo destruyen. Eso a nosotros nos da la pauta, nos explica por qué ese cuadro tan tórpido para el paciente y de tan mal pronóstico de una pancreatitis aguda no tratada o diagnosticada tardíamente. Piensen lo que les decía, el paciente no puede perder tiempo, o mejor dicho, nosotros no podemos perder tiempo con este paciente. Fíjense en este otro caso, nuevamente, una pancreatitis aguda grave, los mismos signos los van a encontrar. Páncreas con una densidad heterogénea, con un tamaño marcadamente agrandado y con bordes difuminados, borroneados, imprecisos, irregulares, todo para pensar en una pancreatitis. Ojo, todo para pensar radiológicamente o imagenológicamente, porque ustedes a este paciente le hacen un laboratorio, un dosaje de enzimas pancreáticas y las enzimas están por las nubes, por supuesto. Y clínicamente el paciente tiene una entidad que es muy propia de la pancreatitis aguda. Otra variante de la pancreatitis aguda, cuando el páncreas, además del proceso inflamatorio, se infecta. Y vamos a tener un absceso pancreático. Fíjense, páncreas con densidad heterogénea, agrandado de tamaño, bordes indefinidos, pero miren todo esto que está por acá. Todas estas imágenes intrapancreáticas hipodensas, pero con una densidad aire, densidad gas. ¿Por qué razón? Porque este absceso a mí me está hablando de que acá hay gérmenes aerobios que están haciendo su trabajo y están llenando o están inflando ese páncreas de su producción aerógena. Entonces tendríamos que pensar con razón en una pancreatitis aguda con un absceso pancreático. ¿Estamos hasta acá? ¿Hay alguna duda? ¿Hay algo que no esté claro? En base a las imágenes que habíamos visto anteriormente, fíjense esta otra que está acá, que yo quiero que ustedes me digan qué les llama la atención o qué encuentran de distinto a lo que habíamos hablado. Miren las densidades, por favor. ¿Cómo están las densidades de ese páncreas? ¿Hay alguna nueva densidad que no había visto anteriormente? ¿Qué les llama la atención? ¿Hay imágenes de densidad de qué tipo? Fíjense todo lo que nos marcan las flechitas. Acá hay imágenes hiperdensas de densidad cálcica. Por lo tanto, voy a tener calcificaciones pancreáticas. Cuando yo en el área pancreática me encuentro con calcificaciones pancreáticas, ¿en qué tengo que pensar? En una pancreatitis crónica. Es decir, el paciente que pasó a la cronicidad porque tiene, a ver, como si fueran islotes, por decir de alguna manera, calcificados dentro del órgano pancreático, que a mí ya me va a estar hablando de una pancreatitis crónica. Cuando veo calcificaciones en el área pancreática, tengo la firma puesta de que eso es una pancreatitis crónica. Sin duda, no puedo dudar
Eso me tiene que quedar clarito. Calcificaciones en el páncreas o en el área pancreática, una pancreatitis crónica. ¿Qué más voy a mencionar? Fíjense, hablamos de una pancreatitis aguda y hablamos de una pancreatitis crónica, que es la que tienen acá. Fíjense que yo a este paciente le puedo hacer una ecografía, por ejemplo, y me va a aparecer esto que está acá. Acá lo tengo magnificado, agrandado, con esta línea de puntos que es nada más una manera de medir esa estructura, y es una de las complicaciones más frecuentes de la pancreatitis. ¿Cuál es esa complicación? El pseudoquiste pancreático. El pseudoquiste pancreático es una formación de contenido líquido intrapancreática, pero fíjense, no es un quiste, es un pseudoquiste. ¿Cuál es la diferencia entre un quiste y un pseudoquiste? El quiste es una formación con contenido líquido que tiene pared propia, el quiste. El pseudoquiste es una formación de contenido líquido que no tiene paredes propias. La pared o el continente, la contención se la da el propio órgano donde se encuentra. El pseudoquiste pancreático no tiene paredes propias, tiene solamente la contención propia del órgano que lo está conteniendo, que lo está limitando. Suele ser una complicación de la pancreatitis, el pseudoquiste pancreático. Fíjense, acá tenemos una tomografía computada de un paciente donde estamos viendo acá el riñón derecho, el riñón izquierdo, la aorta, no vemos la cava por el plano de corte. Miren lo que es este pseudoquiste pancreático. Es absolutamente, está ocupando prácticamente la totalidad del órgano pancreático. Densidad líquido, mucho menos que la densidad agua de la sangre de los otros órganos. Y miren esto que está acá, esto es una vesícula enorme, totalmente comprimida, por explotar, por así decir de alguna manera, por la obstrucción de la vía biliar. Un paciente que está con un abdomen agudo, un paciente que no está pudiendo eliminar gases, que no está pudiendo eliminar materia fecal sobre todo. ¿Cómo sé que este paciente está lleno de materia fecal? Miren el colon ascendente, ángulo hepático, miren el colon transverso, miren lo que vemos acá, lo que llegamos a ver de colon descendente. Absolutamente lleno de materia fecal, fíjense, estas imágenes, ¿se acuerdan que habíamos dicho heterogéneas, atigradas? Que corresponden a materia fecal dentro del órgano, dentro del colon. Otra complicación entonces de las pancreatitis agudas o de las pancreatitis, que es el pseudoquiste pancreático. Muy bien, ¿estamos hasta acá entonces? Bueno, paramos un momentito, porque no quiero entrar en tumores pancreáticos, que es más largo, paramos para continuar después. Si hay alguna pregunta, me la ponen en el chat. ¿O alguien me quiere preguntar algo? ¿Hay alguna duda?